Bienvenidos buscadores de sabiduría y guardianes de la serenidad. Soy Alonso, y hoy viajaremos juntos a las inmensas estepas, donde el viento nunca se detiene, y donde nació uno de los líderes más formidables de toda la historia humana. En este video te revelaré cómo un niño llamado Temujin, marcado por la pérdida, el hambre y la traición, se convirtió en Genghis Khan, el señor de los mongoles y fundador del imperio terrestre, más grande que el mundo haya visto jamás. Descubrirás cómo era su vida en la estepa, cómo forjó alianzas y enfrentó guerras imposibles, cómo creó un ejército invencible y un código de leyes que transformó a un pueblo nómada en una potencia imparable. Te mostraré sus conquistas, sus estrategias, la brutalidad de sus campañas y también la inteligencia con la que unificó a las tribus que siempre habían vivido divididas. Recorreremos sus batallas legendarias, la caída de imperios que parecían eternos y el legado que dejó tras su muerte, un legado que aún hoy marca las rutas comerciales, las culturas y hasta los mapas del mundo moderno. Así que prepárate, acomódate y abre la mente. Lo que estás a punto de ver te llevará a uno de los capítulos más impresionantes, feroces y decisivos de la historia de la humanidad. Un capítulo donde la voluntad se impone al destino, donde la estrategia vence a la superioridad numérica, y donde un solo hombre cambió para siempre el rumbo de continentes enteros. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque este canal lo construimos juntos, y si disfrutas de estos viajes al pasado, suscríbete, deja tu like y comparte este video para que esta historia llegue a más personas, igual que llegó a ti. Capítulo 1. El nacimiento de Temujin, infancia entre la guerra y la estepa. En las inmensas llanuras de Asia Central, donde el viento corta como un cuchillo y el cielo parece no tener fin, nació en el año 1162 un niño destinado a cambiar la historia del mundo. Su nombre era Temujin, y aunque nadie entonces podía imaginarlo, aquel recién nacido se convertiría en Genghis Khan, el fundador del mayor imperio terrestre jamás conocido. Pero antes de la gloria, hubo oscuridad. Antes del poder, hubo miedo. Y antes del Khan universal, hubo un niño marcado por el dolor, la adversidad y la supervivencia más cruda de la estepa. Las crónicas mongolas relatan que Temujin llegó al mundo sosteniendo en su pequeña mano un coágulo de sangre. Para los mongoles aquello no era un mal augurio, sino un signo de fuerza, una promesa de que el niño sería un gran guerrero. Su padre Yesugei, líder del clan Borjigin, interpretó aquel presagio como un mensaje de los espíritus ancestrales. Su hijo estaba destinado a mandar sobre hombres y montañas. Su madre, Huelun, una mujer fuerte, orgullosa y endurecida por la vida nómada, lo envolvió en pieles gruesas para protegerlo del viento helado. En esa misma noche, mientras las hogueras crepitaban y la estepa aullaba, se celebró un pequeño ritual chamánico. Los ancianos ofrecieron leche de yegua fermentada a los espíritus, pidiendo a Tengri, el dios del cielo eterno, que cuidara al niño. Todos sabían que crecer en la estepa era una batalla diaria contra la naturaleza, los enemigos y el hambre. La vida de Temujin no fue la de un heredero privilegiado. Desde los primeros días, la dureza de la estepa fue su verdadera maestra. Aprendió a montar a caballo antes de poder caminar con firmeza, a tensar un arco tan pronto como sus manos pudieron sostenerlo, y a distinguir el rumbo del viento para orientarse en las inmensas praderas. Su clan vivía en tiendas circulares, llamadas hers, hechas de piel y madera, que podían desmontarse en cuestión de horas. Cada día era una lucha contra el frío extremo, la falta de comida y los ataques de tribus rivales. Para un niño, la estepa era tanto un campo de juegos como un campo de batalla.
Temujin observaba con atención cómo su padre negociaba alianzas, cómo cazaban los mejores arqueros del clan, y cómo los ancianos hablaban de honor, lealtad y venganza. Todo aquello moldeó su espíritu desde muy pequeño. A los 9 años, Temujin acompañó a su padre a visitar a un clan aliado, los Ongirat. Era tradición sellar la paz entre clanes mediante matrimonios pactados. Allí conoció a una niña llamada Borte, de mirada intensa y carácter tranquilo. Yesugei arregló el compromiso entre ellos, y Temujin quedó al cuidado temporal de la familia Ongirat para fortalecer el lazo entre los clanes. Sin embargo, el destino tenía otros planes. De regreso a casa, Yesugei fue envenenado por miembros del clan Taichiut, enemigos tradicionales de los Borgigin. Sin su líder, el clan se fragmentó, y Hoelun, sola, con varios hijos pequeños, fue expulsada, abandonada a la suerte de la estepa. Para Temujin, que apenas tenía 9 años, aquello fue un golpe devastador. Pasó de ser hijo de un jefe respetado a un niño sin clan, sin protección, sin nada. El hambre los perseguía, los lobos rondaban sus tiendas, y las tribus rivales aprovechaban para robarles ganado y humillarlos. Pero en medio de esa miseria, algo comenzó a forjarse en el interior del niño, una voluntad inquebrantable. Hoelun enseñó a Temujin y a sus hermanos a sobrevivir por puro instinto, recolectar raíces en primavera, cazar pequeños animales, seguir las huellas de las manadas para beber agua donde ellas bebían. La familia vivía con lo mínimo, pero Hoelun mantenía vivo el espíritu combativo. En esos años, Temujin conoció el dolor de la traición, la soledad y la lucha constante por cada trozo de carne. Y sin embargo, también aprendió a observar, a liderar, a decidir. En vez de quebrarse, la adversidad templó su carácter como el fuego templa el acero. Hacia los 12 o 13 años, los Taichiut capturaron a Temujin. Lo consideraban una amenaza, aunque solo fuera un niño. Lo encerraron, encadenado con un kang, un pesado yugo de madera que aprisionaba su cuello y sus manos. Querían quebrar su espíritu, pero Temujin no aceptó su destino. Una noche, aprovechando un descuido de sus vigilantes, logró huir. Se escondió en el río entre las sombras y el barro, respirando apenas, mientras escuchaba los gritos de sus perseguidores. Cuando regresó con su familia, algo había cambiado en él. Ya no era un niño asustado, sino un líder en ciernes. Esa fuga fue decisiva. A partir de ese momento, muchos jóvenes sin clan comenzaron a verlo con otros ojos. Temujin hablaba de igualdad, de lealtad, de repartir el botín de forma justa, algo revolucionario en la cultura tribal mongola, donde el poder siempre quedaba en manos de unos pocos. No tenía caballo propio, ni ejército, ni riqueza, pero sí tenía una voluntad de hierro, un carisma salvaje y una visión distinta del mundo. Todo eso, unido a las profundas cicatrices de su infancia, lo impulsaría a desafiar a los clanes más poderosos de la estepa. Había nacido un líder. El mundo aún no lo sabía, pero el viento de la estepa sí podía sentirlo. Aquel niño, llamado Temujin, estaba destinado a unir a los mongoles y levantar un imperio que haría temblar a reinos enteros. Capítulo 2. La estepa dividida, clan, tribus y juramentos de sangre. Antes de que Temujin se levantara como un líder capaz de unir lo imposible, la estepa mongola era un vasto mosaico fragmentado, una tierra sin dueño absoluto donde cada colina, cada río y cada manada podía convertirse en motivo de guerra. Para comprender el ascenso de Genghis Khan, es necesario comprender primero el mundo quebrado en el que creció, un territorio donde los clanes luchaban por la supervivencia.
donde las alianzas eran tan frágiles como el hielo del invierno, y donde un simple juramento podía significar la vida o la muerte. Este capítulo es un viaje profundo al corazón social, político y espiritual de la Mongolia del siglo XII, una estepa que respiraba libertad, pero también violencia, una tierra de caballos, arcos y ambición, un universo donde la paz solo era una pausa entre dos tormentas. La Mongolia de la infancia de Temujin no era una nación, ni un reino, ni un imperio. Era un espacio inmenso habitado por tribus autónomas, cada una con su líder, sus tradiciones y su manera particular de entender el honor. Entre los clanes más importantes se encontraban Te-Ilakeio, los Borgigin, el clan de Temujin, conocidos por su resistencia y su habilidad militar. Los tártaros, enemigos jurados de los Borgigin desde generaciones. Los Merkit, famosos por su ferocidad y por su participación en secuestros de mujeres para matrimonio. Temenoskereit, uno de los clanes más poderosos, regidos por el canto Grul. Temenosneimanes, orgullosos y poderosos, capaces de desafiar a cualquier otro clan. Los Yadaran, clan del joven Jamuka, orgullosos de su noble estirpe. Eseko, los Ongirat, conocidos por ser buenos aliados y por sus tradiciones matrimoniales. Cada tribu tenía jefes, ancianos, chamanes y guerreros, y todas competían por el mismo recurso escaso y esencial, el poder sobre la estepa, que significaba acceso a pasturas, manadas, agua y prestigio. La vida en la estepa era rotundamente práctica. No existían palacios, ni fortalezas, ni murallas. Todo ocurría bajo tiendas circulares, que podían desmontarse y moverse según las estaciones. Los mongoles vivían del pastoreo, caballos, yaks, ovejas, cabras y camellos. Su riqueza era móvil. Un clan podía perderlo todo en una tormenta de invierno o ganarlo todo en un ataque sorpresa contra sus vecinos. En ese mundo duro, los hombres se entrenaban desde niños en la equitación y el tiro con arco. Las mujeres administraban la vida del campamento y eran tan capaces como los hombres de guiar carretas, negociar y defenderse. Pero lo más importante era la lealtad. La lealtad al clan, al líder, a la propia familia, y en ocasiones a un hermano elegido. Si había un vínculo más fuerte que la amistad o la familia, era el juramento de Anda, hermano de juramento. Convertirse en Anda significaba compartir destino, comer juntos, pelear juntos, morir juntos si era necesario. Los jóvenes que se convertían en Andas realizaban un pequeño ritual. Mezclaban su sangre en una copa de leche fermentada, sellando así una hermandad eterna. Era un pacto más fuerte que cualquier alianza política. En este contexto nacieron y crecieron Temujin y Jamuka, dos niños que compartieron leche de la misma familia y se prometieron un destino común, sin imaginar que el futuro los pondría en bandos contrarios. A diferencia de los reinos europeos o de los imperios chinos, donde el territorio estaba delimitado por fronteras, la estepa era un espacio abierto y cambiante. Las alianzas dependían de intereses temporales. Un clan podía aliarse con otro para cazar en verano. Ese mismo clan podía atacarlo en invierno si necesitaba caballos o ganado. Una boda podía traer paz durante una generación, o podía ser la causa de una guerra si se rompía el acuerdo. Los matrimonios eran herramientas políticas tan importantes como las espadas. Las familias ofrecían a sus hijas para sellar pactos entre clanes. Así fue como Borte, la futura esposa de Temujin, representó la unión simbólica entre los Borgigin y los Ongirat. Los clanes y tribus no solo competían por recursos, también arrastraban historias de venganzas interminables.
Los tártaros habían intentado destruir a los Borgigin en el pasado, y los Merkit guardaban rencor por secuestros y robos de ganado. Los Kereit habían sufrido traiciones internas. Yel'Doshadaran, clan de Jamuka, se consideraban superiores por su linaje aristocrático. Cada clan tenía un enemigo, un aliado y un recuerdo que justificaba su violencia. En este mundo marcado por la sangre y el honor, un niño como Temujin debía aprender a leer las decisiones de los adultos, a entender la complejidad de la política tribal y a prever cuándo una alianza podía convertirse en traición. Cuando Yasugei murió envenenado por los tártaros, el clan Borgigin entró en caos. Sin un líder fuerte, las familias rivales se disputaban el pequeño poder disponible. La muerte de un jefe era una oportunidad peligrosa. Algunos intentaban ascender, otros cambiaban de bando, otros esperaban en silencio una señal de debilidad para atacar. Olun y sus hijos fueron abandonados porque otros Borgigin temían al clan rival, que había asesinado a Yasugei. Esta traición interna fue un reflejo perfecto de cómo funcionaba la política de la estepa. Sin protección, sin clan, no eras nadie. El joven Temujin creció en un ambiente donde no perdonaba soñar demasiado alto. Pero fue precisamente en ese entorno donde Temujin desarrolló la habilidad que cambiaría el mundo. Su talento para unir a los hombres. Mientras la nobleza hereditaria defendía su derecho a gobernar por su linaje, Temujin empezó a construir una idea radical y completamente distinta. Que el valor personal debía valer más que el apellido. Era una propuesta explosiva en un mundo tradicional, pero también un faro para los que se sentían invisibles en sus propios clanes. Defects, hombres pobres, jóvenes sin familia, escuderos que querían algo más, guerreros cansados de la injusticia. Todos ellos encontrarían en él un líder que no solo hablaba de lealtad, sino que la practicaba. Temujin representaba el futuro, los nobles tradicionales, el pasado. Mientras la estepa ardía en conflictos internos, Temujin observaba, aprendía y preparaba su camino. Aprendió de Khan, quien era confiable, quien traicionaría por un caballo, quien buscaba poder, quien buscaba protección y quien necesitaba un líder justo. Bajo el caos de la estepa había una verdad profunda. Los mongoles estaban fragmentados, pero deseaban un líder fuerte. Temujin sintió, antes que nadie, que la historia podía cambiar si surgía alguien capaz de unirlos bajo un mismo estandarte. La estepa dividida era un rompecabezas, y él estaba destinado a ser quien lo ensamblara. El capítulo 2 termina con un mundo al borde de una gran transformación. Tiadija. Los clanes estaban divididos. Todas las venganzas estaban vivas. Los juramentos de sangre marcaban destinos. Y el joven Temujin comenzaba a reunir seguidores. La estepa, llena de cicatrices, esperaba a su futuro Khan. La tormenta aún no había estallado, pero ya se escuchaba en la distancia. Pronto, muy pronto, los clanes aprenderían que la era de los jefes aislados estaba llegando a su fin, y que un nuevo líder estaba a punto de cambiar para siempre el equilibrio del poder. Capítulo 3. La traición y el ascenso. La guerra contra Jamuka. La estepa mongola, vasta como un océano sin agua, estaba acostumbrada a ver a los hombres convertirse en aliados por la mañana y en enemigos al caer la noche. Entre los vientos que cruzaban las praderas y los cascos de miles de caballos, se forjó una de las rivalidades más intensas, dramáticas y decisivas del mundo medieval, la lucha entre Temujin y Jamuka. Dos hombres que crecieron como hermanos y terminaron enfrentados como enemigos irreconciliables. Este capítulo es la historia de una amistad rota, de una traición que encendió una guerra civil entre los mongoles,
y del ascenso imparable de Temujin hacia el poder supremo. Mucho antes de que el mundo los conociera como líderes rivales, Temujin y Jamuka habían compartido leche de la misma familia. Los mongoles lo llamaban Anda, un lazo sagrado de hermandad elegido, no impuesto por sangre. De niños jugaron juntos, cazaron arco a arco y soñaron con aventuras mientras seguían a sus padres por la estepa. Pero mientras Temujin aprendía a sobrevivir entre el hambre y el rechazo, Jamuka creció con ciertos privilegios dentro del clan Yadaran. Él pertenecía a una nobleza que había dominado la estepa durante generaciones, y aunque ambos se querían, el destino sembró una semilla silenciosa. Temujin quería cambiar las reglas, Jamuka quería mantenerlas. Así, mientras uno avanzaba con ideas nuevas, el otro representaba el mundo antiguo. Tras los años de penurias, capturas y fugas, Temujin comenzó a reunir seguidores. No eran nobles ni jefes de grandes clanes. Eran hombres humildes, pastores, cazadores, jóvenes huérfanos sin estatus. Temujin no les pedía un apellido noble ni un linaje para unirse a él, les pedía algo más simple y más poderoso: lealtad justa. Y a cambio les ofrecía algo que nadie había ofrecido antes: botín repartido equitativamente, protección, apoyo mutuo. Esa idea era revolucionaria, y esa idea comenzó a atraer a cientos. Jamuka observaba en silencio. Temujin, aquel niño pobre que había sido abandonado por su clan, empezaba a brillar con una fuerza que preocupaba a los nobles tradicionales. Según la historia secreta de los mongoles, al cabo de varios años Jamuka visitó el campamento de Temujin. Recordaron su infancia juntos y renovaron su hermandad. Durante un tiempo pareció que ambos podrían caminar unidos hacia el futuro de los mongoles. Pero el equilibrio era frágil. Uno representaba la igualdad entre todos. El otro, el derecho hereditario y aristocrático. Temujin era seguido por hombres que lo amaban por su justicia. Jamuka era apoyado por quienes lo veían como el heredero natural del liderazgo tradicional. La estepa no podía sostener dos soles brillando al mismo tiempo. La traición llegó en forma de un acto brutal que cambiaría para siempre la relación entre ambos. Una noche, cuando Temujin estaba lejos, Jamuka atacó el campamento donde se encontraba Borte, la esposa de Temujin. Los relatos cuentan que capturó a varias personas y mató a muchos de sus seguidores más jóvenes. Para Temujin, aquello fue más que una agresión, fue una declaración de guerra. La hermandad de los Andas quedó rota para siempre. La rivalidad se convirtió en destino. Al regresar y ver la devastación, Temujin juró que no descansaría hasta recuperar a sus aliados, vengar a sus seguidores y cerrar la herida que Jamuka había abierto. Aquella noche, frente al fuego, habló a sus hombres con una fuerza que electrizó la estepa. No pediremos nada que no podamos ganar. No tomaremos nada que no podamos defender. Pero quien toque a los nuestros sentirá la ira del cielo. Su gente lo siguió sin dudar. La primera gran batalla entre Temujin y Jamuka fue terrible. Los dos ejércitos se encontraron en las colinas del río Onon. La tierra tembló con los cascos de miles de caballos. Los arcos mongoles tensaron cuerdas de tendón. El aire se llenó de flechas. Jamuka contaba con clanes poderosos: tártaros, naimanes, merkit y otros aliados influyentes. Era el candidato natural para convertirse en gobernante de la estepa. Temujin, en cambio, tenía menos nobleza y menos apoyo aristocrático, pero contaba con algo que cambiaría la historia: una disciplina feroz, un liderazgo carismático y un ejército unido por la lealtad, no por el linaje. Las batallas fueron largas, agotadoras y llenas de traiciones. La guerra civil entre clanes duró años, y cada victoria reforzaba la reputación de Temujin.
Cuanto más avanzaba el conflicto, más clanes humildes se unían a Temujin. Los jefes empezaron a comprender que bajo su mando, incluso el más pobre tenía un lugar, y el más débil podía ascender si demostraba valor. Esto era un desafío directo a Hamuka, que quería restaurar el orden tradicional donde solo la aristocracia podía gobernar. Mientras los años pasaban, las victorias de Temujin se hicieron más contundentes. Cada derrota debilitaba a Hamuka. Cada batalla perdida alejaba a sus aliados. Al final, el viento de la estepa cambió de dirección. Tras múltiples campañas, persecuciones y escaramuzas, los seguidores de Hamuka lo traicionaron y lo entregaron a Temujin. Aquello fue un golpe emocional para ambos. Temujin había amado a Hamuka como un hermano. Hamuka había visto en él a un rival digno. Cuando se encontraron por última vez, no hubo odio. Hubo tristeza. Hamuka pidió morir sin derramar sangre, como correspondía a un noble. Temujin, respetando su antigua hermandad, accedió. Ordenó que su ejecución fuera silenciosa, sin torturas ni humillaciones. Así terminó la vida del que pudo haber sido Khan, y así quedó despejado el camino para el ascenso de Temujin. Con la muerte de Hamuka, la estepa comprendió que Temujin era el líder capaz de unir a todos los clanes. La guerra contra su antiguo hermano marcó el final del viejo sistema y el inicio de una nueva era. En los años siguientes, las tribus mongolas, los Kereit, los Merkit, los Naimanes, los tártaros y muchos otros, serían sometidas o integradas. Temujin transformó la estepa en un solo cuerpo, una sola nación en armas, un ejército dispuesto a mirar más allá del horizonte. La guerra contra Hamuka no fue solo un conflicto entre dos hombres, fue una lucha entre dos visiones del mundo, la tradición contra el cambio, la nobleza contra el mérito, la sangre contra el valor. Y Temujin venció. Era inevitable que, con esa victoria, el título más grande de todos estuviera cada vez más cerca. Genghis Khan, el gobernante de todos los mongoles. Capítulo 5. La creación del Yasa, la ley que forjó un imperio. En el año 106, cuando Temujin fue proclamado Genghis Khan, el mundo no entendió aún la magnitud de lo que estaba por nacer. Un solo líder había unificado a los mongoles, pero la verdadera obra maestra del Khan no sería solo su imperio militar, sino el sistema legal que lo mantuvo unido. El Yasa, un código de leyes tan severo, práctico y revolucionario, que transformó una confederación de tribus nómadas en una maquinaria estatal indestructible. Más que un conjunto de reglas, el Yasa fue la columna vertebral del imperio mongol. Un instrumento de orden en un mundo caótico, una visión de justicia para una sociedad acostumbrada al desorden. Una declaración de que bajo Genghis Khan, todos, ricos o pobres, nobles o pastores, serían juzgados por la misma ley. Este capítulo explora el origen, los principios y el impacto de ese código legendario que permitió a los mongoles convertirse en el imperio continuo más grande de la historia. Hasta la llegada de Genghis Khan, la estepa mongola era un universo sin un único conjunto de normas. Cada clan tenía sus propias reglas, sus tradiciones, sus castigos y sus formas de resolver disputas. Esto hacía imposible crear unidad duradera. Genghis Khan entendió desde muy temprano algo que ningún líder anterior había comprendido del todo. La unificación territorial no sirve de nada sin unificación legal. Por eso, tras ser proclamado Khan universal, reunió a sus generales, chamanes y ancianos para crear un código que evitara las venganzas eternas entre clanes. Y así nació el Yasa, una compilación de leyes orales que el Khan dictaba y que sus escribas eran encargados de preservar.
A diferencia de muchos sistemas legales antiguos, el yasa no fue escrito públicamente. Era un conjunto de leyes orales, recitadas en los Kurultai y enseñadas de memoria a los oficiales. ¿Por qué este misterio? Porque el yasa no era solo ley, era autoridad divina, era la palabra del Khan. Era orden en medio del caos. Solo los generales de más alto rango tenían acceso directo a la totalidad del código. Para el pueblo, el yasa se manifestaba en sentencias, castigos y normas difundidas por los darugachi, los supervisores imperiales. Aunque nunca se ha conservado el texto completo, las crónicas describen los pilares esenciales que definían este código extraordinario. Igualdad absoluta ante la ley. Esto era revolucionario. En una estepa donde la nobleza siempre había tenido privilegios, Genghis Khan decretó: la esposa del Khan debía ser juzgada como cualquier mujer común si cometía un delito. Disciplina militar férrea. El yasa funcionaba como manual supremo del ejército, y contenía reglas como mentir sobre el botín o quedarse con parte de él sin permiso era castigado severamente. Cada soldado debía aportar un sustituto si faltaba por enfermedad. Compartir comida y caballos era obligatorio en situaciones de necesidad. Gracias a esto, el ejército mongol se convirtió en la fuerza más disciplinada del planeta. El yasa castigaba con extrema dureza. Libertad religiosa total. Increíble para su época, el yasa proclamó que ninguna religión debía ser perseguida. Budistas, musulmanes, cristianos nestorianos. El Khan sabía que la diversidad unificaba más que la imposición. Esta ley permitiría crear el YAM, la red de mensajería más avanzada del mundo medieval, con postas a lo largo de miles de kilómetros. Prohibición de matar animales sin necesidad. Una parte sorprendente del yasa establecía reglas de respeto por los recursos naturales. Estaba prohibido cazar durante ciertas estaciones para proteger a las manadas. Esto aseguraba el abastecimiento constante del imperio. Protección de los débiles. El yasa protegía. Para los mongoles marginados, Temujin se convirtió en un héroe. El yasa permitió integrar un ejército profesional, organizado en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, todos supervisados por líderes elegidos por mérito, no por linaje. Controlar vastos territorios. Las tribus conquistadas mantenían sus costumbres, siempre que obedecieran las leyes del Khan. 3. Eliminar la corrupción. Los supervisores imperiales vigilaban a gobernadores y generales. Si alguien abusaba del pueblo, la venganza del Khan caía. Aumentar la riqueza del imperio. Las rutas comerciales se volvieron más seguras, lo que atrajo viajeros, comerciantes y sabios. 5. Impulsar una sociedad meritocrática. Un pastor podía llegar a ser general si demostraba valor. Un noble podía perderlo todo si se comportaba como un tirano. El yasa era más que ley. Era una visión de justicia brutal, pero funcional. Aunque muchas partes se perdieron con el tiempo, su espíritu sobrevivió. Inspiró leyes en Persia, Rusia, China y Asia Central. Creó modelos militares imitados por siglos. Instauró la idea de igualdad ante la ley, y demostró que un imperio puede sostenerse con disciplina y justicia más que con la fuerza. El yasa explica por qué los mongoles no solo conquistaron, sino que gobernaron. Sin él, el imperio habría sido una tormenta pasajera. Con él, fue una estructura sólida que sobrevivió incluso tras la muerte del Khan. No era un libro, no era un pergamino, era una idea que ninguna nación puede perdurar sin orden, sin disciplina y sin justicia. Para Genghis Khan,
La ley era tan sagrada como el cielo azul eterno, y bajo ese cielo millones de hombres y mujeres pudieron vivir, viajar y comerciar en un imperio que se extendía desde Corea hasta el mar Caspio. El Yasa fue el alma del imperio, y su creador, Genghis Khan, no solo fue un conquistador, fue un legislador que entendió que la verdadera grandeza no es conquistar tierras, sino gobernarla. Capítulo 7. La conquista del norte de China. Guerra contra los Jin. Cuando Genghis Khan unificó a los mongoles en Toblien, allí se alzaba uno de los imperios más ricos, poderosos y sofisticados del mundo medieval, la dinastía Jin, gobernada por el pueblo Jurchen. Los Jin poseían para cualquier otro pueblo de la estepa. Atacar al imperio Jin habría sido una locura. Para Genghis Khan, era un destino inevitable. Este capítulo narra la primera gran campaña internacional de los mongoles, la invasión del norte de China, una guerra que transformó a los mongoles de un pueblo nómada unido en un imperio conquistador. Los Jin gobernaban el norte de China desde hacía décadas. Sus fortalezas estaban entre las más poderosas del mundo. Eran maestros en ingeniería militar, cerámica, agricultura y administración. Controlaban ciudades tan inmensas que dejaban asombrados a los mongoles, acostumbrados a la vida nómada. Songdu, actual Pekín; Datong, Song, Kaifeng, al sur, aunque más adelante pasaría a la dinastía Song. Los Jin, además, habían humillado a los mongoles durante generaciones, exigiéndoles tributo y tratándolos como bárbaros sin valor. Para Genghis Khan, atacarlos no era solo conquista, era justicia histórica. En 210, el emperador Jin exigió que Genghis Khan se inclinara ante él como vasallo. Genghis respondió con una frase que quedó grabada en la historia: no puedo inclinarme ante un rey que desprecia la justicia. Esa respuesta fue declarada como una rebelión abierta. Y la guerra comenzó. En 1211, Genghis reunió un ejército masivo de 1000 jinetes mongoles, miles de aliados turcos y tangut, ingenieros chinos capturados en campañas previas. Los Jin confiaban en su defensa más famosa, la Gran Muralla. Pero los mongoles no eran como los invasores anteriores. No se estrellaron contra la muralla, la rodearon, por estrechos pasos montañosos, con guías locales sobornados o capturados. Los generales Subutai y Gebe cortaron rutas de suministro, destruyeron guarniciones y sembraron caos. Los Jin quedaron paralizados. Su gran muralla no había detenido nada. El ejército Jin, de más de 300.000 soldados, se encontró con los mongoles en un terreno montañoso. Creían que su número bastaría. Genghis Khan, sin embargo, fingió retirarse, atrajo al enemigo hacia un valle cerrado, y lo rodeó con cargas laterales. Los arqueros mongoles lanzaron una lluvia de flechas devastadora. El ejército Jin fue aplastado casi por completo. Fue uno de los desastres militares más grandes del siglo XIII. Tras esa victoria, los mongoles comenzaron a capturar ciudades del norte. Utilizaban ingenieros chinos capturados para construir catapultas, lanzapiedras y máquinas de asedio. Por primera vez, el ejército mongol se enfrentaba a fortalezas de piedra y aprendía rápidamente cómo derribarlas. Genghis Khan no atacaba sin sentido. Destruyó, tenía muros gigantescos, guarniciones bien entrenadas, pozos profundos, posó miles de ballesteros y suministros enormes. Genghis Khan sabía que tomar Songdu sería la obra más difícil de su vida hasta ese momento. El asedio más impresionante del siglo XIII. Los mongoles, los Jin resistieron con desesperación. En 1214,
Casi derrotados, ofrecieron a Genghis Khan tributo, oro, seda y princesas. El Khan aceptó, temporalmente. Los Jin, asustados, movieron su capital hacia Kaifeng. Genghis Khan interpretó ese movimiento como una traición y volvió. En junio de 1915, los mongoles lanzaron un ataque masivo. Los defensores, agotados y hambrientos, no pudieron resistir más. Songdu y las crónicas describen escenas mientras Genghis asediaba ciudades. Sus dos mejores generales, Subutai y Gebe, devastaban el campo, destruyeron ejércitos Jin enteros, quemaron fortalezas secundarias, capturaron rebaños y abrieron rutas hacia Corea, Manchuria y el Río Amarillo. Los Jin estaban asfixiados. Su enorme imperio se desmoronaba bajo el peso del ejército más móvil del mundo. Los Jin cometieron un error fatal. Pidieron ayuda a los Song del sur, creyendo que los mongoles eran su mayor amenaza. Pero los Song odiaban a los Jin desde hacía décadas. En vez de ayudarlos, se aliaron con los mongoles. Los Jin quedaron atrapados entre dos enemigos. En los años siguientes, Genghis Khan estableció sistemas de tributo, protección de comerciantes y presencia militar permanente. La guerra había terminado en el norte, pero no en el sur. Los Jin sobrevivirían algunos años más en Kaifeng, antes de caer definitivamente ante los mongoles y Song combinados. La conquista del norte de China transformó para siempre el imperio mongol. Adquirieron tecnología avanzada, ingenieros chinos enseñaron, obtuvieron riquezas inmensas: seda, té, oro, plata, artesanos, agricultores. El imperio mongol se volvió rico. 3. Aprendieron a gobernar ciudades. Administradores chinos ayudaron a los mongoles a controlar poblaciones enormes. Se convirtieron en potencia continental. Ya no eran solo nómadas, eran conquistadores capaces de derribar reinos sedentarios más grandes que ellos. Tras la caída de Songdu, los rumores se extendieron por toda Asia. Los mongoles cruzan montañas imposibles, sus flechas atraviesan armaduras. Los vecinos del imperio Jin, coreanos, Tangut, musulmanes, rusos, persas, empezaron a temblar. Había surgido una nueva fuerza, una fuerza imparable, una fuerza dirigida por el Khan más brillante de la historia militar. Para el 2018 Genghis Khan controlaba, Genghis Khan controlaba, DA, Mongolia unificada, Manchuria, el norte de China, rutas estratégicas, hasta Corea y más allá. Había cumplido lo que ningún líder mongol antes, derrotar a uno de los imperios más poderosos de Asia. El camino hacia el resto del mundo quedaba abierto. La tormenta mongola no había hecho más que empezar. Capítulo 7. La conquista del norte de China. Guerra contra los Jin. La caída del imperio Jin no fue un simple capítulo militar. Fue el momento en que el mundo entendió que los mongoles no eran una tormenta pasajera, sino una fuerza destinada a remodelar continentes enteros. Para llegar a ese punto, Genghis Khan tuvo que enfrentarse a uno de los reinos más ricos, poblados y militarmente sofisticados de su tiempo. El enemigo más poderoso que habían enfrentado a comienzos del siglo XIII. El norte de China estaba dominado por el imperio Jin, un estado con millones de habitantes, ciudades amuralladas gigantescas, ejércitos profesionales, arqueros expertos y una burocracia muy avanzada. Para los mongoles, que nunca habían conquistado ciudades enormes ni enfrentado guerras prolongadas en murallas, aquello era un desafío completamente nuevo. Pero Genghis Khan sabía que para unificar la estepa y asegurar la supervivencia de su pueblo, debía romper el poder Jin. Además, los Jin habían humillado a los mongoles en el pasado, exigiendo tributo y trato de vasallos. Era hora de ajustar cuentas.
la preparación, un ejército que se transforma. Antes de atacar, Genghis Khan hizo algo que cambiaría la historia militar para siempre. Adoptó tecnologías y especialistas enemigos. Ingenieros chinos capturados fueron integrados en su ejército. Aprendieron a construir torres de asedio, catapultas, arietes y trabuquetes. Los herreros mongoles empezaron a copiar diseños de armaduras más pesadas. Los exploradores estudiaron rutas de suministro y puntos débiles de las fortalezas Jin. El ejército mongol no solo era rápido, ahora también era técnicamente competente. Genghis Khan lo estaba convirtiendo en la máquina de conquista más versátil del planeta. El inicio de la campaña. En 1211, Genghis Khan cruzó las montañas Jinshan con decenas de miles de jinetes. No se lanzó directamente contra las capitales, empezó por destruir fronteras, torres de vigilancia y fortalezas menores, debilitando la capacidad de los Jin para coordinar defensas. Mientras los generales Jin discutían en la corte, convencidos de que los bárbaros no podrían romper su sistema, los mongoles penetraron cada vez más profundo. Tácticas que destrozaron al enemigo. Las tácticas de Genghis Khan fueron devastadoras: golpear y desaparecer. Los jinetes mongoles atacaban como una nube de flechas y se retiraban antes de que la infantería Jin pudiera reaccionar. 2. Cortar suministros. La clave para derrotar ciudades gigantes era aislarlas. Los mongoles incendiaron graneros, bloquearon caminos, desviaron rutas comerciales y capturaron convoyes. Psicología del terror. Genghis Khan entendía el poder de la reputación. Si una ciudad resistía mucho, la arrasaban. Si se rendía, era perdonada. Pronto, muchas ciudades abrieron las puertas sin luchar. Ingenieros de élite. Las máquinas de asedio, algunas enormes, empezaron a derribar murallas hasta entonces consideradas inexpugnables. La gran victoria de Yehulin. Una de las batallas decisivas ocurrió en la montaña Yehulin. En 1211, los Jin confiaban en que el terreno montañoso impediría el avance enemigo, pero los mongoles, guiados por exploradores locales, encontraron pasos ocultos y rodearon completamente al ejército Jin. Fue una masacre. Decenas de miles de soldados Jin murieron, y la moral del imperio se desmoronó. La caída de Songdu, el corazón del imperio. En 1215, tras varios años de asedios, los mongoles finalmente tomaron Songdu, la actual Pekín, una de las ciudades más grandes del mundo. La ciudad ardió durante días. Para la corte Jin fue un golpe mortal. El emperador huyó al sur, dejando la capital a su suerte. Años de resistencia y la destrucción final. Aunque los Jin se reagruparon en el sur y resistieron casi 2 décadas más, el golpe inicial había sido definitivo. Sufrieron revueltas internas, perdieron territorios uno tras otro. Sus aliados los abandonaron. En 1224, bajo el mando de los hijos y nietos de Genghis Khan, el imperio Jin fue completamente destruido. El mundo cambia para siempre. La caída de los Jin marcó el inicio de una nueva era. China quedó abierta a futuras conquistas mongolas. La tecnología de asedio se integró permanentemente al ejército mongol. Las ciudades comenzaron a caer una tras otra ante una potencia que ya no tenía rival. Y sobre todo, el camino hacia el dominio del mundo acababa de comenzar. Capítulo 8. La invasión de Asia Central. Juarezm y la ira de Genghis. La guerra contra el imperio de Juarezm fue mucho más que una campaña militar. Fue el estallido de la furia contenida de Genghis Khan, un conflicto que transformó definitivamente la reputación de los mongoles en el mundo. Hasta entonces, muchos veían a los jinetes de la estepa como bárbaros poderosos pero lejanos. Después de Juarezm, el planeta entero entendió que enfrentarse a ellos era desafiar a la muerte misma, un error fatal. El imperio de Juarezm era enorme. Abarcaba Irán, Afganistán, Turkmenistán, Uzbekistán y gran parte de Asia Central. Sus ciudades eran ricas, sus mercados estaban llenos de seda, especias, libros y artesanos expertos. Genghis Khan quería abrir rutas comerciales pacíficas con ellos.
Para ello envió una caravana de comerciantes mongoles y musulmanes, respetuosos y equipados con cartas diplomáticas. Pero en la ciudad de Otrar, el gobernador Inalchik, un funcionario arrogante y desconfiado, tomó la peor decisión posible. Acusó a los comerciantes de espionaje, los arrestó y los asesinó. Cuando Genghis Khan exigió explicaciones al sultán Muhammad II, este no castigó al responsable. Peor aún, ejecutó al embajador mongol que había ido a negociar. Era la ofensa definitiva, y en la cultura mongola, matar a un embajador era una guerra sin retorno. La furia de Genghis Khan, la ira de Genghis Khan fue legendaria. Reunió a más de 100.000 guerreros, jinetes de élite, arqueros, ingenieros chinos y aliados turcos, y pronunció una sentencia simple: si sus gobernantes no conocen la justicia, nosotros se la enseñaremos. Había comenzado una de las campañas más devastadoras de la historia. La caída de Otrar, justicia y destrucción. El primer objetivo fue Otrar, donde todo había empezado. Los mongoles sitiaron la ciudad durante meses, cortando suministros, construyendo máquinas de asedio y utilizando tácticas psicológicas. Cuando Otrar cayó, su gobernador fue capturado vivo. La leyenda dice que Genghis no lo ejecutó directamente, lo entregó a los propios ciudadanos, quienes lo castigaron por haber provocado su destrucción. La ciudad fue arrasada. Era el mensaje: la justicia mongola era exacta, implacable y total. El asalto a Bujará: vengo como el castigo de Dios. En 120, Genghis Khan se lanzó sobre Bujará, una de las ciudades más ricas y prestigiosas del Islam. Escenas de terror se extendieron cuando el ejército mongol apareció repentinamente gracias a una maniobra brillante. Habían cruzado un desierto considerado intransitable. Los habitantes no podían creer lo que veían. Genghis entró en la mezquita principal, subió a lo alto del minbar y, según las crónicas persas, dijo: «Soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo». La ciudad fue saqueada, aunque muchos habitantes fueron perdonados tras rendirse. Los artesanos, médicos, matemáticos y astrónomos fueron enviados vivos a Mongolia para enriquecer su imperio. La caída de Samarcanda, una obra maestra de estrategia. Samarcanda, la joya de Asia Central, tenía murallas imponentes, elefantes de guerra y decenas de miles de defensores. Genghis Khan la atacó con una combinación temible: caballería de élite, ingenieros chinos, catapultas y torres de asedio, fuegos artificiales usados como armas psicológicas, falsas retiradas, agentes infiltrados dentro de la ciudad. En pocos días, Samarcanda cayó. Los elefantes se descontrolaron, las murallas se derrumbaron y el ejército del sultán fue aplastado. El sultán Muhammad II huyó desesperado, perseguido por destacamentos mongoles a través de desiertos y montañas, hasta morir enfermo y solo, abandonado por todos. La expansión imparable, con las capitales destruidas y el sultán muerto, nada podía detener a los mongoles. Decenas de ciudades fueron arrasadas. Los que resistían eran ejecutados, los que se rendían eran perdonados y protegidos. Las rutas comerciales quedaron bajo control mongol. La campaña fue tan rápida que muchos historiadores la comparan con un huracán militar. El eco de la destrucción, la invasión dejó cicatrices profundas, bibliotecas enteras desaparecieron, ciudades milenarias quedaron convertidas en ruinas, la población fue reducida drásticamente, las caravanas y rutas de la seda quedaron en manos mongolas. Era el principio del dominio mongol sobre Asia Central, y el mundo, de Marruecos a China, comenzó a temblar. La campaña que definió al imperio mongol, la conquista de Juarezm, no solo vengó un insulto, convirtió a Genghis Khan en la figura más temida de su época y consolidó un imperio que pronto se extendería desde Corea hasta Europa del Este. La reputación quedó escrita para siempre. Los mongoles no perdonaban la traición, y nadie podía detenerlos. Capítulo 9. La expansión hacia Persia y el Cáucaso. Tras destruir Juarezm y convertir Asia Central en el corazón de su poder, Genghis Khan ya no veía fronteras, veía oportunidades.
Persia, el Cáucaso y las tierras que se extendían hacia el Mar Negro eran regiones estratégicas, llenas de rutas comerciales, minas, ciudades antiguas y pequeños reinos que nunca habían imaginado enfrentarse a un enemigo como los mongoles. La expansión no era solo militar, era un mensaje. Quien atacara a los mongoles o protegiera a sus enemigos compartiría el mismo destino. La persecución que se convirtió en conquista. La campaña contra Persia y el Cáucaso comenzó como una persecución. Tras la derrota de Juarezm, dos figuras clave huían desesperadas hacia el oeste. Ro feliante que merprinte pofentofofigo, en vincomejen fen bodhisattva comirinas, ontrotijumefter diado yanelgien que varias facciones de nobles, soldados y refugiados que aún se negaban a someterse al dominio mongol. Genghis Khan no toleraba enemigos vivos que pudieran reorganizarse. Por ello, envió a sus mejores generales, Subotai y Gebe, los maestros de la estrategia y de la guerra de movimientos, para perseguir a los fugitivos hasta los confines del mundo conocido. Aquella persecución transformó el mapa entero. La entrada en Persia, ciudades que eligieron su destino. La Persia de la época estaba fragmentada y exhausta por guerras internas. Algunas ciudades intentaron resistir, otras, viendo el destino de Juarezm, abrieron sus puertas. Maraga, una de las primeras en caer, los mongoles ofrecieron rendición. Al sentirse traicionados por un intento de resistencia interna, Genghis decretó represalias severas. Fue una advertencia al resto de Persia. 2. Hamadán y Kazvin. Estas ciudades negociaron su rendición. Los mongoles respetaron la vida de la mayoría y tomaron artesanos y sabios para integrarlos en su red imperial. Esta política, dura con los rebeldes, generosa con los que se rendían, resultó devastadoramente eficaz. 3. Rayin y Javand tuvieron peor suerte. Rebeldes locales intentaron reorganizar tropas y atacar a destacamentos mongoles. La respuesta fue total, ciudades arrasadas para evitar futuros levantamientos. La entrada en Persia no fue solo un acto militar, sino una reestructuración completa del orden político. Jalal ad-Din, el último león de Juarezm. El joven príncipe Jalal ad-Din se convirtió en uno de los pocos líderes capaces de plantar cara a los mongoles en batalla abierta. En 1121, en las montañas de Parwan, logró una sorprendente victoria contra un contingente mongol. Genghis respetó su valentía, pero también entendió que este hombre representaba una amenaza futura. La persecución culminó en el legendario combate del río Indo. Jalal ad-Din luchó ferozmente. Su ejército fue destruido. Él, acorralado, saltó al río montado en su caballo y escapó milagrosamente. Genghis, impresionado, prohibió a sus arqueros dispararle. Era la primera vez que perdonaba a un enemigo formidable. La puerta del Cáucaso se abre mientras Genghis consolidaba Persia. Sus generales Subotai y Gebe siguieron avanzando hacia el Cáucaso, un mundo montañoso, diverso y lleno de pueblos guerreros, georgianos, armenios, alanos, kipchaks y circasianos. La Alianza Caucásica. Al enterarse de la llegada mongola, varias naciones unieron fuerzas por primera vez en siglos. Era un ejército impresionante, pero no estaban preparados para la estrategia mongola. El engaño maestro, Subotai y Gebe se retiraron fingiendo miedo, atrayendo al ejército aliado a un paso estrecho. Entonces se dieron la vuelta y lanzaron una lluvia de flechas desde posiciones elevadas. Fue una carnicería. Los caucásicos fueron derrotados y sus territorios quedaron expuestos. La entrada a Georgia y Armenia. Los mongoles avanzaron como un torrente, tomaron fortalezas clave, destruyeron ejércitos enteros, exigieron tributos, se llevaron artesanos, médicos, constructores de puentes y traductores. En Georgia, un reino famoso por su caballería pesada, incluso los mejores guerreros cayeron ante la movilidad mongola. En Armenia, varias fortalezas se rindieron sin pelear, sabiendo que la resistencia significaba destrucción segura. Encuentro con los kipchaks y los rusos. Tras atravesar el Cáucaso, los generales mongoles llegaron hasta las estepas pónticas, entrando en contacto con los kipchaks cumanos y con principados rusos.
Los Kipchaks huyeron hacia el oeste y convencieron a los príncipes rusos de ayudarlos. Se formó una coalición eslava cumana. Pero Subotai y Gebe eran maestros en romper alianzas. Primero aniquilaron al ejército aliado en la batalla del río Kalka en 123, después arrasaron varias ciudades menores antes de regresar triunfantes a Mongolia. Habían cumplido la orden de Genghis. Seguid a mis enemigos hasta que no quede sombra de ellos en la tierra. Consecuencias: un imperio sin fronteras. La expansión hacia Persia y el Cáucaso tuvo repercusiones gigantescas. Persia quedó en ruinas, políticamente reestructurada. Georgia y Armenia pasaron a ser tributarias. Los Kipchaks quedaron dispersos. Los principados rusos conocieron por primera vez el poder mongol. La ruta de la seda quedó completamente en manos de Genghis Khan. Los límites del imperio se extendieron a miles de kilómetros de Mongolia. Sobre todo quedó claro algo fundamental: el imperio mongol no tenía límites geográficos, solo los que Genghis quisiera ponerle. Era la expansión más rápida y vasta jamás vista por el mundo medieval.